Muy buenos días, estamos en una nueva entrevista para PIA Global, Periodismo Internacional Alternativo. Volvemos a encontrarnos con un compañero, con un amigo, con Henry Bolchorín, que es una persona, no solamente un militante comprometido con la lucha del pueblo haitiano, sino también un profundo conocedor de la realidad latinoamericana. Por eso su punto de vista nos interesa muchísimo para saber cómo se están desarrollando los acontecimientos no solo en Haití, sino cuál es su visión geopolítica de lo que está ocurriendo en la región. Él representa al Comité Democrático Haitiano y le damos la bienvenida. Un gusto grande, Henry, de volver a tenerte con nosotros. Bueno, el gusto es mío. Agradezco la invitación y un gran abrazo de todo corazón a ustedes y a la audiencia. Me gustaría que nuestra compañera Lucía Dalavía comenzara a preguntar sobre la situación que vamos a tratar del pueblo Haití y de los acontecimientos que han acontecido. Muy buenos días, Lucía, ¿cómo estás? Buen día a todos, ¿cómo están? Bueno, Henry, ya habíamos tenido oportunidad de charlar con vos anteriormente, cuando fue el asesinato, el magnicidio de Jovenel Moise. En ese momento nos habías contado un poco lo que era la situación crítica que estaba viviendo Haití en ese contexto. Ya pasaron varios meses de esa situación, entonces un poco desde el Comité Democrático Haitiano, cuál es su perspectiva con respecto al contexto que está viviendo hoy Haití, qué pasa con estos hospitales que han tenido que cerrar por la falta de gasolina, qué pasa con esta organización de estas 165 pandillas que está sucediendo en Puerto Príncipe, que es la capital, y un poco cuál es el camino que ven un poco desde el Comité Democrático Haitiano que desenlaza un poco con esta situación haitiana que es bastante compleja. Bueno, la pregunta es múltiple. Abarcaste casi todo. No sé si voy a poder contestar todas a la vez, pero está bien, yo te entiendo, porque Haití es... Porque está bien, incluso la pregunta me hace pensar en algo, empezar o decir que la crisis haitiana es una crisis multidimensional. Abarcaste desde el asesinato, el magnicidio del presidente de facto Jovenel Moïse, huelgas, pandillas, etcétera. Entonces abarcaste muchas. Justamente es esto. Pero yo, para poder contextualizar un poco la respuesta y la pregunta, diría que estamos asistiendo en Haití a la descomposición de lo que nosotros llamamos el sistema neocolonial, impuesto desde la primera ocupación norteamericana, desde 1915 hasta 1934. A partir de ahí, Haití se transformó en una perfecta neocolonia de ellos. ¿Qué significa eso? Que todas las estructuras, todas, económicas, políticas, represivas, culturales, etcétera, casi todas estaban impuestas en función de los intereses del imperialismo y de la élite repugnante de Haití. Significa que los sectores populares haitianos no tenían, eran marginados, estaban afuera. Es por eso que a través del tiempo, para poder sostener ese sistema, recurrieron a dictaduras, golpes de Estado, manipulación de elecciones, intervenciones directas de ellos, intervenciones multinacionales, internacionales a través de la ONU. La ONU intervino un montón de veces en los últimos años y la más lamentable fue la de la MINUSTA, la misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití, que duró de 2004 a 2017, 13 años, masacrando niñas, violando a niñas de 12 años, introdujeron el cólera que mató a más de 10.000 haitianos, más de 800.000 personas fueron infectadas. Entonces, un desastre. Y entonces recurrieron a imponer hace 10 años un partido que se llama PHTK,
partido haitiano de las cabezas rapadas, de extrema derecha, neoduvalierista, es decir, de la dictadura de la familia Duvalier, para poder llevar adelante esas políticas. Pero el pueblo siempre siguió luchando, nunca el pueblo bajó los brazos. Hubo momentos a veces de alza, de baja, pero nunca dejó de luchar el pueblo haitiano, nunca dejó de luchar. Y no le quedaba otra, porque imagínate vos un sistema que ha producido 70% de la población activa sin trabajo, una esperanza de vida que nos supera prácticamente los 50 años. Hay más profesionales haitianos que viven afuera que adentro del país. Si no fuera por la presencia de la Brigada Médica Cubana desde 1998, el drama hubiese sido más trágico, la situación hubiese sido más trágica, ¿no? Y acuérdense, un país que tuvo el terremoto del 2010, que dejó un desastre, pero no por el terremoto en sí, porque ese terremoto ocurre en otras partes y no pasa grandes cosas. En cambio, Haití no estaba preparado para esto, desde ningún punto de vista. Entonces, ese es el tema. Ahora, para poder asegurar el mantenimiento del sistema, ellos recurrieron a esas manipulaciones electorales y aparecieron y florecieron mucho más las bandas armadas que existieron antes, incluso bajo la época de los Duvalier, los Tontomacutque, que eran la milicia. Eran asesinos, ¿no? También bajo el presidente Aristide, bajo Preval, pero es la primera vez que hubo una especie de crecimiento exponencial. Es por eso que nosotros hablamos que las bandas armadas, para ir al nudo de tu pregunta, las bandas armadas representan una maniobra política, representan instrumentos políticos al servicio de ¿qué? De amedrentar el pueblo, desarticular el movimiento popular, tratar de romper la espina dorsal y preparar el terreno para que en la futura contienda electoral van a poder participar solamente los candidatos que las bandas quieren. Nadie va a poder, porque hay territorios de la capital y del país controlados totalmente por ellos. Y han hecho una demostración el otro día. El 17 de octubre, día del aniversario del asesinato de Dessalines, nuestro libertador, siempre el dirigente máximo del país va a un lugar que se llama Puente Rojo, depositar una ofrenda floral. No pudo ir este hombre porque las bandas armadas abrieron fuego sobre la caravana y después, algunas horas, fue el jefe de los bandidos que fue a depositar la ofrenda floral con toda su guardia pretoriana atrás y depositando también un cuadro de la foto del presidente de facto asesinado, Jovenel Moïse. Hay otro grupo que secuestró ahora, dicen, entre comillas, parece una película, esas 17 misioneros, 16 son norteamericanos, hay 5 niños y un canadiense, se llama 400 Marozo. Y este grupo armado controla casi el 40% de la capital y sus alrededores. Entonces, el país se ha gangsterizado. La descomposición del sistema neocolonial ha conducido a la gangsterización, es decir, son bandas armadas, señores de la guerra que se enfrentan entre sí, que es un terrorismo de Estado, porque estas bandas están ligadas fundamentalmente a miembros del Estado y a su vez al imperialismo. ¿Por qué? Porque Haití no fabrica armas, Haití no fabrica municiones. La inmensa mayoría proviene de los Estados Unidos. Esas armas provienen de Estados Unidos, esas municiones provienen de Estados Unidos. Entonces pueden imponer un bloqueo contra Cuba durante 60 años, no entra ni siquiera un alfiler y no pueden controlar las armas que salen de su territorio para Haití. Otro dato más de la implicación de ellos. Existe en Haití, después de la MINUSTA, vino una cosa que se llama Misión de las Naciones Unidas en apoyo a la justicia haitiana, pero ahora
hay una cosa que se llama BINU, desde hace 2, 3, 4 años, BINU, Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, dirigida por una norteamericana, Hélène Lalim, la embajadora Hélène Lalim. Bueno, ella dijo en el Consejo de Seguridad de la ONU que la federación de algunos grupos, de algunos grupos armados, esas bandas de asesinos, esa federación que se llama G9, es una buena noticia para Haití. Porque en vez de hablar con 5 o 6, vamos a hablar con 1. Es decir, se federaron bandas armadas y ella dice que es algo bueno. Hay un nivel de cinismo tremendo. Hay una perversidad para poder doblegar al pueblo haitiano que realmente yo la única palabra que puedo encontrar para poder calificar esto es ser repugnante. Porque en ninguna parte ella iba a permitirse decir semejante barbaridad, ¿no? Que la federación, es decir, no es federación de médicos, de ingenieros, de sindicalistas, de futbolistas, no sé, federación, se han federado gangs, gángsters, bandidos, que con pruebas fehacientes cometieron masacres en barrios populares, violaron a mujeres y niñas, quemaron casas de los pobres. Miles de haitianos están durmiendo a la temperie por culpa de esa gente. Gente que impide la circulación en varias partes de la capital. La entrada sur está controlada por otro grupo armado así, y ella nos viene diciendo, suelto el cuerpo, que eso es una buena cosa para Haití. Lo que demuestra la complicidad de ellos en todo es eso. Entonces no se puede ver lo de las bandas armadas como fruto de la miseria nada más, sino como un mecanismo, una operación política para poder enfrentar y doblegar a la resistencia popular y seguir con la política de saqueo, de pillaje y de dominación total sobre Haití, es decir, mantener a Haití bajo el tutelaje de la ONU dirigido por los Estados Unidos. El verdadero gobierno en Haití en este momento es lo que se llama el Code Group, fundado desde el 2003. El conjunto de embajadores, una federación de embajadores de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, de España, de Brasil, de la Unión Europea, el representante de la Unión Europea, el representante del secretario general de la ONU y de la OEA. Ellos son los que deciden. Ariel Henry ahora, ese primer ministro de facto, está en su puesto porque la señora Lalim dijo, Henry tiene que ser el primer ministro. Ustedes, si no me creen, pueden entrar en internet y lo van a buscar. Había un primer ministro, que era de facto también, cuando asesinaron al presidente, Claude Joseph, y ella dijo, no, Claude Joseph no, porque la constitución haitiana, porque Jovenel Moïse había destruido el país de tal forma, no había provisión legal para, después de su muerte, ir a la constitución y buscar algún tipo de respuesta, porque él había creado una situación excepcional. Había destruido el parlamento, el poder judicial, había revocado a 3 jueces de la corte. Había detenido a un juez de la corte supuestamente implicado en un golpe de Estado en contra de él el 7 de febrero de 2021. El tipo, es decir, no había nada y había nombrado a Ariel Henry 3 días antes de su muerte. Pero Ariel Henry no pudo jurar, no pudo juramentar porque el día de que tenía que hacerlo, Jovenel Moïse fue asesinado. Y la Constitución haitiana dice claramente, cuando alguien no presta el juramento, no puede cumplir la función. Sin embargo, la señora Lalim dijo no, él. Y después la Constitución haitiana prevé un poder ejecutivo con 2 cabezas, el presidente y el primer ministro. Ahora ella dice, no, no hace falta presidente, primer ministro nada más. Porque es más fácil negociar con uno ahí, qué sé yo, no sé, impone a uno. Entonces, ese es el tema. Cuando hablamos de neocolonialismo, yo quiero ir a hecho.
cable a tierra para ver en qué se materializa eso, cómo se materializa esto. Henry, hay algo que dijiste con respecto a eso que me interesaría como retomar. Escuché en una entrevista que Jimmy Cherizier, que es como el líder de la pandilla esta, que tiene un sobrenombre que no me lo acuerdo. Barbecue. Barbecue, eso. Decía que el primer ministro Ariel Henry debía dimitir. Entonces, en esa situación, estás hablando como de tres poderes que se están disputando, una situación bastante compleja porque tenemos al líder de la pandilla por un lado, tenemos a la ONU por el otro y tenemos al primer ministro. En ese sentido hay como una disputa de poder bastante grande. Muy buena la pregunta para poder precisar aún más. Y eso hay que verlo desde el punto de vista dialéctico. Es decir, la dialéctica cuya esencia es la contradicción. Hay contradicción por doquier. El partido PHDTK también está dividido ahora. Es decir, se ha derrumbado, se ha dividido en tres. Incluso el primer presidente de ellos, el creador o el fundador, no sé de qué, del partido este, el farsante este, Martelli, ahora ha creado un nuevo partido, se llama Refundación Nacional. Y hay un grupo ahora que se autodenomina jovenelista, que también provienen del PHTK, que acusan al otro grupo, entre los cuales Ariel Henry, que ha sido propuesto por Martelly de ser uno de los cómplices del asesinato del presidente de facto. ¿Entendés? Y a su vez, Jimmy Cherizier, que apoya al grupo de Jovenel Moïse, por eso él va con la foto de Jovenel Moïse, lo pone el 17 de octubre, por eso sigue reclamando justicia para Jovenel, ¿entendés? Entonces, ahí sí, no hay que ver a la derecha o la ultraderecha de manera homogénea, uniforme, tienen contradicciones entre ellos. Hay lucha de espacio, hay lucha de poder, como también hay enfrentamientos entre los grupos armados, entre las pandillas. GR9 es un grupo dirigido por Jimmy Cherizier, pero está 400 Maroso, liderado por uno que se llama Lamos Sanchou. Hay también uno de Village de Dieu, otro grupo dirigido por ISO. Hay Crash Edife, hay un montón, ¿no? Es decir, ¿cómo te puedo decir? Porque el secuestro se ha transformado en Haití en una perfecta industria. Es la industria más próspera. Yo te secuestro a vos y pido miles de millones y $1 millón. Ahora han pedido $1 millón por cada norteamericano secuestrado, lo que para mí es una farsa eso, pero eso es así. Entonces, Jimmy, no hay que ver a los bandidos de manera uniforme. Tienen contradicciones entre ellos y están disputando espacios de poder, como diría Bourdieu, es decir, espacio de poder, un capital económico, capital social, que varios están bajo el mando mío, que varios están, entonces, qué puertos yo controlo, como controlo el narcotráfico, como controlo el tráfico de armas, todas esas cosas están, es decir, eso es Haití hoy, no hay que verlo. Incluso el imperialismo mismo no hay que verlo de manera homogénea. Sí están de acuerdo en explotar Haití, en tener a Haití bajo tutelaje, pero los Clinton tienen intereses bien particulares, algunos republicanos tienen otro, el Black Caucus en Haití estaría más cerca del partido Lavalas, es decir, Haití es una crisis, como dije, hay una crisis multidimensional, tanto en el espacio como en el tiempo, ¿no? Y no hay que ver blanco y negro así, no hay que separar los tantos, porque Jimmy Cherizier está pidiendo la renuncia de Ariel Henry, que Ariel Henry entonces no tiene nada que ver con los bandidos o con algunos bandidos. No, Ariel Henry tiene también su grupo, pero la mayor fuerza, el mayor respaldo que tiene Ariel Henry en este momento es el imperialismo, es decir, la señora Lalim, el co-group atrás.
Una Porque si no, pregunta, no se puede entender. ¿Sí? ¿Cómo? una pregunta, Henry. ¿Nunca existió un planteamiento desde la política de que Haití se transformara como Puerto Rico en un Estado libre asociado o algo así? Te pregunto por la influencia que tiene Estados Unidos con relación a la vida concreta de Haití, fundamentalmente, y por el estado de Mira, anarquía que hay. yo creo, es buena la pregunta y nosotros la hacemos también, pero yo creo que hay que remontar a nuestra historia para poder entender ese ensañamiento contra el pueblo haitiano. Y no porque creo yo que quieren transformar a Haití en otro Puerto Rico. Porque nosotros somos producto de una nación creada por esclavizados y esclavizadas. Ellos son producto de una nación creada por propietarios esclavizados y esclavizadas. Son dos cosas diferentes. Y el objetivo desde el principio del siglo XIX es demostrar que esos negros revoltosos que se han levantado y han tomado su independencia, han ganado al ejército francés, hay que demostrar al llamado mundo negro de manera racista, ¿no?, que somos incapaces. Entonces, el fracaso permanente de Haití es como le sirve de ejemplo para que el mundo negro en África y en Estados Unidos diga, bueno, ellos tomaron su independencia, mirad cómo están. Y además, en la División Internacional del Trabajo, el rol que siempre fue asignado a Haití fue el rol de productor de mano de obra barata. Y tú vas a ver que antes de la Revolución Cubana, los Estados Unidos han hecho grandes inversiones en Cuba, en República Dominicana, en plantaciones de caña de azúcar, en esas cosas, y Haití daba la mano de obra. Ellos transportaban trabajadores haitianos, campesinos, etcétera, para ir a trabajar en los bates, como se llaman en República Dominicana, en las plantaciones en Cuba. Por eso tú vas a ver una gran inmigración haitiana en Cuba de hace años, sobre todo en la parte sur, en la parte de Santiago de Cuba, ¿no? Y yo no conozco Cuba, pero todos los compañeros me dicen eso. Y en República Dominicana ni hablar. Entonces hay que ver también eso dentro del punto de vista histórico y dentro del punto de la División Internacional del Trabajo. ¿Qué rol asignan a cada país? ¿No? En este momento es nuestro rol para ellos. Por ende, desarrollan zonas francas en las fronteras, donde ponen industrias como Levi's, etcétera, Dior, que fabrican ropas de marca para salarios y hambre. En algún momento durante la dictadura de los Duvalier, Haití era conocido en el mundo como primer país exportador de pelotas de béisbol. Y los haitianos no jugamos al béisbol, no es el deporte nacional nuestro. Solamente que para poder fabricar las empresas yanqui encontraron, no hacía falta mano de obra especializada, entonces las trabajadoras trabajaban 8 o 12 horas por 10, 12 dólares la hora. En cambio, en Estados Unidos, si tendrían que fabricar eso ahí, tendrían que pagar 12 dólares o 10 dólares la hora. Entonces, ¿a dónde lo van a hacer? Ahí. Entonces, ese es el tema. Hay que verlo desde el punto de vista racista, histórico y también en la División Internacional del Trabajo. Y también hay otro factor que hay que entender, que es el tipo de clase dominante que nosotros tenemos. La burguesía haitiana, lo que se llama burguesía haitiana, es una burguesía que no tiene base material para que sea una burguesía nacional. Es decir, hay en Haití, sí puede haber 2 o 3 burgueses que invierten en el país, etcétera, pero todos dependen, son apéndice de. Vos vas a ver que varios están en import-export, ¿entendés? Son esto, acumulan, compran y venden allá, eso es, pero no hay tantas fábricas en el país, no hay ese, porque el sistema capitalista que nosotros tenemos, es un factor que hay que entender, es un sistema raquítico, por ende con poco desarrollo de las fuerzas productivas. Es por eso que yo
creo que incluso hasta desde el punto de vista turístico, Haití antes en el mapa de ellos ocupaba un lugar importante con el tema del turismo. Pero ellos eligieron más bien República Dominicana para esto. Tú vas a República Dominicana, la mayoría de los hoteles, de los grandes hoteles, no son inversiones de los dominicanos, ¿entendés? Son de europeos y canadienses y norteamericanos. Entonces, es el tema. En Haití han puesto 2 o 3 hoteles. Hay una zona exclusiva en el norte que se llama Labadí, pero ellos ahora están viendo, yo creo, cómo aplastar al movimiento popular, tener un gobierno totalmente adicto que no tenga oposición, para poder tener una oposición que pueda combatir, que puede combatir como lo está haciendo ahora muchos sectores, como lo están haciendo muchos sectores, para después tener proyectos de desarrollo turístico. Por ejemplo, dicen en Lila Vache, que es un lugar donde hay lindas playas, que hay interés de los norteamericanos de transformar, de tomar esto. Hay una isla de nosotros que está en norteamericana, no se puede ir, ¿no? Porque dice que hay muchos guanos ahí, entonces el guanaco, mucho guanaco ahí, entonces el excremento sirve para muchas cosas, entonces ellos lo toman. Tenemos la isla más grande que está al frente de Puerto Príncipe, la CONAV, ellos también parece que tienen un proyecto turístico para esto, pero no nada más, pone a Haití bajo enclave. Yo diría más bien, como en el año 1697, España cedió a Francia la tercera parte de la isla, que hoy es Haití, yo creo que podemos llegar, si el movimiento popular no, si no podemos llegar a poner fin a todo esto, podemos llegar a una separación de Haití en, bueno, Canadá ocupa una parte, Estados Unidos una parte, qué sé yo, Francia una parte, puede ser esto también. El desmembramiento, como hicieron con Yugoslavia. Han destruido Yugoslavia, desmembrado Yugoslavia en 5 repúblicas. Entonces acá también en Haití pueden poner distintas cosas. No sé, no estoy en la cabeza de ellos, son tan cínicos que uno no puede pensar en toda la maldad o la crueldad que puede haber, porque el interés es lo que mueve a ellos. Es por eso que todo el esfuerzo nuestro es tratar de frenar ese proyecto que nosotros consideramos el proyecto de la muerte, para poder construir una alternativa diferente, una alternativa. Por eso nosotros no queremos, por eso hay un famoso acuerdo, el acuerdo de Montana, firmado por centenares de organizaciones, movimientos, personalidades, etcétera, que llame a un gobierno de ruptura, de transición de ruptura con ese sistema neocolonial, no organizar elecciones por lo menos durante 2 años, porque si no vamos a dividirnos, preparar una gran conferencia nacional para que nosotros podamos entendernos como un proyecto mínimo de país para los próximos 10 años. Y ahí después ir a las elecciones, ¿no? Y eso significa recuperar nuestro derecho a la autodeterminación y nuestra soberanía, que no la tenemos ahora. Ni la soberanía, no tenemos el derecho a la autodeterminación. Bueno, Henry, hoy hablabas anteriormente sobre el movimiento feminista en Haití, que tiene una gran relevancia, en donde las mujeres están como muy organizadas. A mí me gustaría saber un poco también sobre este movimiento popular, no solamente sobre este movimiento popular, sino qué líneas de acción tiene el movimiento popular en Haití. Si hay algún tipo de salida política, si hay alguna organización sobre esta multidimensional crisis que atraviesa Haití, y qué está pasando con la población, cómo se está organizando. Bueno, para poder contestarte, hay que ver también que, como yo te decía al principio, que Haití, desde cualquier punto referido a Haití, hay que verlo en múltiples dimensiones. Pero en cuanto al movimiento feminista, había que ver el rol de la mujer en Haití, en la reproducción, no solamente en la reproducción
biológica estoy hablando. Porque ustedes saben, cualquier organismo vivo para poder producir, para poder existir o subsistir, necesita producir y reproducir las condiciones de su existencia. En la sociedad haitiana, en la reproducción de todo, la mujer juega un rol fundamental. En el campo, por ejemplo, y hay una gran parte, antes era los 2/3 de la población vivía en las zonas rurales, ahora no, pero todo, la mujer hace prácticamente todo. Se puede decir que la economía del país depende en gran parte de lo que hace del trabajo de la mujer haitiana. Entonces, históricamente hablando también, en la época de la última fase de la guerra de la independencia, el rol de la mujer en la creación de la bandera nuestra, en el frente de batalla. La esposa del libertador, Jacques Dessalines, nos dejó una herencia cultural importante porque al proclamar nuestra independencia el 1 de enero de 1804, para dar de comer a la tropa, a la gente, ella ideó una comida que va a ser, digamos, a través de los años hasta ahora importante para nosotros, una especie de sopa, se llama sopa haitiana. Y de paso digo que es muy rica, bueno, para nosotros, bueno, la sopa haitiana. Y incluso tradicionalmente uno va a ver que cada 1 de enero en muchas casas haitianas se comen esta sopa. Entonces, para darte cuenta que bajo el régimen de Duvalier, por ejemplo, el rol de la mujer, como ha sufrido. Hay una organización de izquierda que secuestraron una vez el embajador norteamericano en Haití, fue en el 73, y una de las que comandaba el grupo, de los que comandaban el grupo, era una mujer, ¿no? Hay importancia. A la caída del régimen, por ejemplo, la primera gran manifestación gigantesca que hubo en la capital fue de eso, organizada, fue la de las mujeres. Y ahí van a ser el nuevo movimiento feminista con distintas organizaciones. Una de las más importantes conocida en el mundo es la SOFA, Solidaridad entre las Mujeres Haitianas. Incluso académicamente hablando también hay muchas mujeres en este momento. Por ejemplo, yo pienso en la socióloga Sabine Manera, hay varias, es decir, escritora como Yannick Laens. Hay, qué sé yo, te puedo nombrar a varias. La mujer tiene un rol fundamental. Y por suerte, yo digo por suerte, pero por el desarrollo de la lucha de clases desde el punto de vista histórico también, y siendo el ser que soporta todo el rigor de ese sistema tan injusto, siente en carne propia las contradicciones, eso quizá ha contribuido también al desarrollo de una conciencia revolucionaria o de lucha, ¿no? De resistencia, porque sabemos muy bien, como bien dijo Marx, no es la conciencia que determina la existencia, sino la existencia social que determina la conciencia. Yo trato de dar una explicación por qué hay tantas mujeres luchando así. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? ¿Cómo vemos las cosas? Evidentemente, nadie tiene la bola de cristal. No estamos con el diario del lunes para analizar el partido del domingo. No. Haití, como dije al principio, acá creo, nosotros somos una nación creada por esclavizados y esclavizadas. La revolución haitiana de por sí es un desafío a la modernidad, a sus paradigmas. Para poder aprender la revolución haitiana, hay que utilizar categorías decoloniales. El pensamiento decolonial es importante. Para poder entender también lo que está pasando en este momento, hace falta introducir nuevos conceptos, nuevas categorías. No se puede solamente a través de las categorías que nos manejamos en otras partes. Por ejemplo, cuando uno analiza la revolución haitiana, va a ver la importancia del idioma creol. Y sabemos muy bien que una lengua es más que sus reglas, es mucho más. Es una construcción política.
Y el criol nació de eso, de la resistencia de las masas esclavizadas, mezcladas primero con el español y luego con el francés bajo la esclavitud. En el plano cultural religioso también, el vodú es una religión de resistencia. Y no se puede entender el arte haitiano, la escultura, la pintura, etcétera, sin saber algo del vodú. Y el creol que hablamos todos como un mecanismo de resistencia al principio. Entonces, en este momento hay ciertos elementos, hay ciertas reglas o leyes que están actuando que no pueden ser percibidas o analizadas a partir del eurocentrismo de los marcos clásicos, entre comillas, digo, lo de clásico, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos la situación? En primer lugar, es un movimiento que entiende que una correlación de fuerzas que no le favorece. Dos, es un movimiento popular que sabe que su lucha sufre de un mal muy grande que es el aislamiento internacional. No vayan a creer que ustedes, porque lo ven así, me llaman, o llaman a Camilo, o llaman a cualquiera, no es así. Haití, se habla de Haití en los grandes medios cuando hay una catástrofe o cuando hay un magnicidio, cuando hay un terremoto, un golpe de Estado, para decir, mira, qué sé yo, y después se olvida. Clinton ha robado miles de millones de dólares en Haití y nadie habla. Clinton ha arruinado el pueblo haitiano con el tema del dumping del arroz. Incluso él mismo lo reconoció. Él pidió perdón después al pueblo haitiano, por supuesto, de manera hipócrita, pero fue así. ¿Quién habla del cólera? ¿Quién habla de las masacres en Haití? Hay bandas para dar la imagen de una anarquía total, que no hay organizaciones, que no hay nada, etcétera. No, hay organizaciones populares con sus limitaciones, como en cualquier parte. Si nosotros fuéramos tan súper, hubiéramos realizado la revolución ya. No es así, tenemos. Pero lo que sí, hay lucha, hay resistencia, hay organizaciones, estamos pensando. Entonces, para retomar, te digo, nosotros hacemos un análisis tratando de ser objetivo, ¿no? ¿Qué es nuestro? ¿Cuáles son las potencialidades que nosotros tenemos? Las fortalezas y las debilidades. Entre las debilidades está el aislamiento. Incluso la lectura que se ha impuesto sobre Haití. La lectura de la victimización, de la víctima. Alguien que entra en una iglesia, sale, ve a un pobre afuera y le da 20. Eso es la lectura que se impuso, incluso dentro de la izquierda latinoamericana y del mundo. Nos ven como pobrecitos, no saben leer, no saben escribir, no pueden comer, hay que darle algo. No, por eso yo les contesto siempre. Sin embargo, hemos escrito, nuestros ancestros han escrito una de las páginas más brillantes de la historia de la humanidad en cuanto a la lucha por la libertad y la dignidad. Los esclavizados y las esclavizadas tenían sus pies y manos atados, encadenados. Y había cadenas también en el cerebro y en el corazón. Para romper las cadenas de las manos y de los pies, ellos tuvieron que romper también las cadenas de las manos, de la cabeza, del cerebro y del corazón. Para decir, porque habían transformado, habían capturados africanos, trasladados en condiciones infrahumanas, transformados en esclavizados en la isla y luego en negros. Habían cosificado, habían bestializado. Sin embargo, esos seres humanos que no sabían leer y escribir, supieron construir táctica y estrategia de lucha. Ganaron en el campo de batalla, en el campo de las ideas. Por ejemplo, uno ve la Revolución Francesa de 1789, decía libertad, igualdad y fraternidad. Por eso digo siempre la revolución haitiana, no yo nada más, sino muchos, la revolución haitiana no es hija de la revolución francesa, es otra cosa. Por supuesto, la revolución francesa tuvo su impacto, pero porque la consigna fundamental nuestra no era libertad, igualdad y fraternidad, era libertad o muerte.
era libertad plena que hablaba Dessalines. Libertad plena, decía Dessalines, nadie puede ser libre si no tiene bienestar material. Significa que Dessalines entendió el rol del Estado. En la Constitución de 1805, la primera, Dessalines hacía poner en el artículo 14 bis: cualquiera sea el ser humano que quiera habitar este suelo, cualquiera sea el color de su piel, será conocido bajo la denominación de negro. Dessalines, Napoleón, cuando mandó a las tropas para restaurar la esclavitud en 1802, habían alemanes y polacos. Durante la guerra, los polacos pasaron al bando revolucionario. Al terminar, Dessalines les dio la nacionalidad haitiana y les dio tierras. Hay un lugar cerca de Puerto Príncipe que se llama Casal. Hasta ahora, si uno va, hay descendientes de polacos. Y los polacos, que yo sepa, no tienen el mismo color de la piel mía. Por eso que Dessalines entendió, cuando puso cualquiera sea el ser humano que quiera habitar este suelo, cualquiera sea el color de su piel, será conocido bajo la denominación de negro, significa que Dessalines entendió que el negro era una categoría colonial y como tal era el sepulturero del llamado blanco, en términos racistas, porque la raza no existe, es un invento. Raza blanca, verde, amarillo, blanca, es un invento. Es decir, basándose en aspectos en los aspectos físicos, ¿no? Los fenotipos, para poder determinar superioridad uno, una ridiculez tremenda, pero esto fue. Como Marx entendió que el proletario era el sepulturero del burgués, Dessalines entendió en términos de colonialismo, en términos de liberación, el negro era el sepulturero del llamado blanco explotador. No el blanco de color de piel, porque si no, ¿cómo va a decir que los polacos eran negros? Y les dio tierra, les dio la nacionalidad. Entonces, todo esto es la revolución haitiana. La revolución haitiana plantea todo el mundo en creol. Todos los seres humanos somos iguales. Y cuando decían todos los seres humanos, no se referían a hombres, nada más, sino hombres y mujeres. Nadie es superior a otro. Entonces, el concepto de lucha contra la plantación, el concepto de desarrollo económico de la economía familiar campesina a través de un concepto allá que se llama la Q, el patio sería, donde hay una solidaridad plena entre todos que están ahí. Entonces, son esas cosas, es decir, para poder entender Haití, hay que tratar de, por ejemplo, nos ayuda mucho el pensamiento decolonial. Saber que el conocimiento científico es un conocimiento que hay otros saberes que son tan importantes y que pueden aportar muchísimo. Entonces, estamos luchando con esas fortalezas también, que el otro no sabe, no puede conocer. ¿Entender? Porque somos producto de otra cosa. Y tenemos capacidad de resistencia como cualquier otro pueblo. No es que el pueblo haitiano tenga o tuviera en su ADN algo diferente. No, las circunstancias históricas han determinado una serie de cosas. Y hoy el planteo, como dije al principio, nosotros vemos, no tenemos nuestra soberanía. Sin soberanía no podemos hacer nada. Perdimos nuestro derecho a la autodeterminación. Sin eso no podemos hacer nada. Todo va a ser un verso. Entonces nosotros pensamos, lo primero que hay que hacer es recuperar nuestra soberanía. Nuestro derecho a la autodeterminación. Por eso hablamos recién de el acuerdo de Montana. Tiene muchas cosas buenas, pero tiene una columna vertebral. La formación de un gobierno de transición de ruptura con el sistema. Tiene que ser de ruptura con el sistema. Es decir, recuperar nuestra soberanía. Es decir, terminar con esta cosa del co-group. Que se vayan. Y que no vamos a aceptar ninguna... No es que... Quizás
lo que iba a decir está mal. No es que nosotros estamos viendo todo lo que proviene del exterior como algo malo. No es así. Sino estamos pidiendo un debate de igual a igual, pero nosotros tenemos derecho de hablar por nosotros. No que otros nos vengan a decir que la federación de gang es buena para Haití. ¿Entendés? No. Nosotros necesitamos esto. También nosotros necesitamos escuchar consejos de ustedes. Pero de gente gente que no nos ve como inferiores y que nos miran para venir a explotarnos. Nosotros necesitamos aprender de las luchas de otros pueblos también. Podemos aprender cosas. Necesitamos desarrollar mejores relaciones con los movimientos populares. Por ejemplo, seguramente yo tengo tengo un montón de limitaciones. Ustedes me van a ayudar. Esta entrevista, por ejemplo, me hace reflexionar, menos ¿por qué Lucía me hizo la pregunta esa? ¿Por qué Oscar? Yo contesté. Aprendo. Es como diría Paulo Freire, el que enseña aprende, el que aprende enseña. En ese caso, el que entrevista aprende, el entrevistado también. ¿Entendés? Entonces hay un intercambio mutuo, porque yo siento que eso es sano lo que estamos haciendo. Yo siento que ustedes me están preguntando para poder difundir algo donde se escucha la voz haitiana. Más allá de los errores míos, de no hablo bien español, qué sé yo, las formulaciones quizás inexactas, pero en la voz haitiana. No alguien que está pensando por mí. Yo siento eso. Entonces me siento libre, me siento en confianza, ¿no? Entonces, si ustedes no entienden o me dicen, no, Henry, me parece que es un error, tengo que reflexionar y transmitir a los compañeros y a las compañeras. Repito, si nosotros fuéramos tan súper, hubiéramos hecho la revolución ya. Lo que significa que tenemos que aprender. Es un camino difícil. Por un ende, yo interpreto estos tipos de entrevistas como hechos, como marcas, como pasos de consolidar una solidaridad entre nosotros. No viendo el Haití de manera exótica que plantean muñequitos con alfileres, ¿entendés? Cosas así. Tergiversar nuestra historia, nuestra cultura. Yo siento que no. Siento eso no. Entonces, con esas cosas importantes. No es casual que ustedes a veces ven ciertas entrevistas y ven que hay preguntas. No es que no las hacen como mala fe, ni siquiera se les ocurre. Porque tienen una lectura sobre Haití. Hay esa imagen esas imágenes que han vendido por doquier y que se han impuesto. Entonces, cuando Oscar el otro día me dijo, sí, vamos a hacerlo, qué sé yo digo, pucha, yo no sé, ¿qué puedo aportar? Pero después dije, bueno, más limitado que sea, pero es una voz haitiana. Qué sé yo, algo puedo llegar a decir. Disculpen, no, en serio, yo hablo sinceramente. Disculpen las limitaciones mías, sepan entenderlas, ¿no? Pero yo actúo de buena fe, porque sé que ustedes están actuando de buena fe. Y en este momento necesitamos decir lo que creemos que es nuestra verdad. Necesitamos decir esto, ¿no? Y sabemos también que hay gente que están peleándola también en otras partes, que están luchando contra el mismo enemigo. Entonces, en síntesis, el objetivo de nuestra lucha es retomar el camino de 1804, que fue frenado en 1806 con el magnicidio de Jean-Jacques Dessalines, con el asesinato de Jean-Jacques Dessalines,
A partir de ahí hemos perdido el rumbo. Entonces el movimiento popular que tú hablas, el campo popular, no supo, no pudo todavía retomar este camino. Ahora estamos tratando de retomar este camino, de construir nuestra propia realidad, sin dictamen de nadie.